Hace 12 años, en una mañana común de viernes, me fui a trabajar como siempre, dejando a mi esposa, Raquel, y a nuestros hijos en casa. Pablo tenía 5 años e Isabela apenas 2. Nuestra rutina estaba bien establecida. Yo salía temprano y Raquel se quedaba con los niños. No importaba cuán ocupado estuviera mi día, siempre encontraba la energía para jugar con ellos cuando llegaba a casa. Todavía puedo escuchar sus risas y sus gritos emocionados tan pronto como llegaba a la puerta. Parecía que mi llegada era el momento más esperado de su día, y en muchos sentidos, también era el de mi día. A veces, tan pronto como cruzaba la puerta, Raquel empezaba a quejarse. Siempre se trataba de la casa, el desorden o las tareas interminables. Yo escuchaba y trataba de ayudar en lo que podía, pero ninguna de esas quejas diarias pudo prepararme para lo que estaba por venir. Una noche, llegué a casa un poco más tarde de lo usual. Estaba lloviendo mucho, y la casa estaba extrañamente silenciosa. No había risas, no se escuchaba la televisión, ni el sonido de los niños jugando. Al principio pensé, tal vez están dormidos. Pablo e Isabela realmente estaban dormidos. Pero cuando entré a nuestro dormitorio, lo único que me esperaba era una nota sobre mi almohada. Las palabras de Raquel me atravesaron más profundo de lo que jamás había sentido. No puedo más. No puedo cuidar a los niños ni esta casa. No fui hecha para esto. Sé que eres un padre increíble, pero no me veo como madre. Necesito seguir mi propio camino. Espero que tú y los niños estén bien. Me desplomé sobre la cama y lloré, abrumado por una sensación de vacío y desesperación. La mujer con la que pasé una década de mi vida ya no estaba. Ni siquiera nuestros hijos fueron suficientes para que ella se quedara. En los días siguientes, repasé cada momento en mi mente, tratando de entender en qué había fallado. Pero la verdad es que hay preguntas a las que nunca se les encuentra respuesta. Los días que siguieron fueron un caos total. Pablo, con su inocente curiosidad de niño de 5 años, no dejaba de preguntar dónde estaba su mamá. Cada día mentía y le decía que ella estaba de viaje, una excusa cobarde, pero era todo lo que podía inventar en ese momento. Isabela era demasiado pequeña para comprender completamente lo que estaba pasando, pero incluso ella podía sentir el vacío que Raquel había dejado. Cuando finalmente le dije la verdad a Pablo, lloró de una manera que nunca olvidaré. No eran las lágrimas de un niño pequeño, era un dolor tan profundo que rompía la inocencia. Ver el dolor en sus ojos me hizo prometerme a mí mismo que haría todo lo posible para compensar lo que había perdido. Con el tiempo, logramos adaptarnos a una nueva normalidad. Tuve que aprender a ser tanto padre como madre, lo cual, para ser honesto, fue lo más difícil que jamás haya hecho. Amigos y familiares ayudaron como pudieron, pero la mayor parte del peso cayó sobre mis hombros. Para cuando Pablo cumplió 10 años, era más maduro que muchos niños de su edad, lo cual fue una bendición. Isabela, por otro lado, tenía pocos recuerdos de su mamá. De vez en cuando hacía preguntas inocentes pero desgarradoras como ¿por qué no me quiere? ¿O hice algo mal? Esos momentos me destrozaban, pero siempre le aseguraba que no era su culpa. 4 años después, cuando finalmente sentí que había reconstruido mi vida, conocí a María. No fue un encuentro romántico grandioso, sino una simple reunión inesperada durante una reunión de padres y maestros en la escuela de mis hijos. María era una de las maestras de Isabela, y tan pronto como empezamos a hablar, noté su calidez y genuina amabilidad. Con el tiempo, su presencia empezó a llenar nuestros días de una manera inesperada, como una luz suave en una habitación oscura. María era viuda y tenía un hijo, Caleb, que tenía la misma edad que Pablo. Al haber experimentado ambas pérdidas, entendía las luchas silenciosas que yo enfrentaba mejor que nadie. Esa conexión se convirtió en un salvavidas para Pablo, quien encontró un confidente en Caleb. Se hicieron más como hermanos que amigos. Para Pablo, que había guardado tanto dentro desde la partida de Raquel, ese lazo fue algo que yo no pude darle solo. Lo ayudó a sanar de maneras que yo no pude, devolviéndole una parte de su niñez. María no solo era amable, era paciente, resistente y desinteresada. Nunca intentó apresurar las cosas ni reemplazar lo que se había perdido. Simplemente se dejó ser parte de nuestras vidas de una manera natural y sin presiones. Lo más importante es que entendió que mis hijos eran mi todo, y lo abrazó.
No pasó mucho tiempo antes de que Isabela comenzara a deslizar pequeños dibujos de María en su tarea escolar, llamándola señorita María con el mismo tono cariñoso que antes reservaba para su mamá. Ver cómo conectaban me derritió el corazón y me recordó que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar la felicidad de nuevo. Me tomó mucho tiempo sentirme listo para dar el siguiente paso. Tenía miedo de fallarle a mis hijos y arriesgarme a más dolor. Pero con María, todo se sentía firme y seguro, como si la vida me hubiera dado una segunda oportunidad que ni siquiera sabía que merecía. Cuando finalmente le propuse matrimonio, fue algo simple pero sincero. Pablo e Isabela estaban tan emocionados como yo, llamándola mamá a su propio tiempo. 2 años después, María y yo nos casamos en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos cercanos. Caleb estuvo al lado de Pablo como su padrino, mientras que Isabela sonreía al caminar hacia el altar con nosotros. Fue el día más feliz de mi vida, no solo porque había encontrado el amor de nuevo, sino porque vi a mis hijos sonriendo como no lo hacían desde hacía años. María no solo se convirtió en mi esposa, sino en la madre que mis hijos necesitaban. Nunca intentó borrar la memoria de Raquel, sino que se enfocó en construir algo nuevo. Nos mudamos a su casa, que era más grande y tenía mucho espacio para todos nosotros. Su casa, que antes estaba callada y solitaria, rápidamente se llenó de risas, maratones de películas nocturnas y el caos de 3 adolescentes. En poco tiempo, nos convertimos en una familia de verdad. Luego, un día cualquiera, de repente, Raquel apareció. Estaba en el jardín con María y los niños, ahora adolescentes, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me quedé paralizado. Allí estaba, una mujer que apenas reconocía, parada nerviosa en mi porche. «Hola, Mike. Ha pasado mucho tiempo. Necesitaba verte», dijo vacilante. Raquel explicó que había ido a nuestra antigua casa y alguien le dio nuestra dirección. Me quedé allí, en silencio, sin saber qué decir. La mujer que nos había abandonado ahora estaba frente a mí como si fuera una vieja amiga que venía a tomar un café. En contra de mi mejor juicio, la dejé entrar. María, aunque claramente incómoda, se mantuvo tranquila. Raquel se encontró con Pablo e Isabela en el jardín, pero fue muy incómodo. Pablo la miraba como si fuera una desconocida, e Isabela, que no la recordaba, solo la observaba curiosa. Cuando Raquel intentó abrazarlos, ellos se apartaron y corrieron hacia María. Raquel lloró, disculpándose una y otra vez, pero los niños no sabían cómo responder. Después de ese día, Raquel empezó a visitarnos más seguido, tratando de reconectar con los niños. Pablo, ahora de 17 años, no quería saber nada de ella. «Nos abandonó, papá», me dijo. «¿Por qué cree que puede regresar como si nada hubiera pasado?» Isabela, aunque más joven, también se mantenía distante, especialmente porque podía sentir lo molesta que se ponía María cada vez que se mencionaba a Raquel. Para empeorar las cosas, Raquel comenzó a cruzar límites. Intentó acercarse a mí de maneras inapropiadas, incluso sugiriendo que volviéramos a estar juntos. Tuve que llamar a la policía varias veces porque ella aparecía sin avisar, causando escenas en nuestra puerta. Decía que estaba sola, que extrañaba a su familia y que quería arreglar las cosas. María, que había manejado todo con gracia y paciencia, comenzó a sentirse amenazada, y no podía culparla. Raquel era persistente, manipuladora y sabía exactamente cómo sembrar dudas. Por un tiempo, temí que mi matrimonio no sobreviviera a este caos. Pero afortunadamente, el lazo que María y yo habíamos construido fue lo suficientemente fuerte como para resistir. Cuando Raquel finalmente se dio cuenta de que no podía separarnos, desapareció de nuevo. Esta vez, su ausencia fue un alivio para todos nosotros. Mi familia siguió adelante, y mis hijos prosperaron. Pablo ahora está en la universidad y Isabela se graduará de la preparatoria el próximo año. Mirando atrás, puedo ver cómo esas luchas me convirtieron en el hombre que soy hoy. María y yo nunca olvidamos lo que pasamos, pero aprendimos a abrazarlo y usarlo como una base para construir algo nuevo. Si tienes una historia similar, compártela con nosotros en los comentarios si deseas que la narre. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos la próxima vez.